Digno de abrir, libre de desatar los celos. Solo Él es, solo Él es. Y Espíritu Santo, venga de mí. La presencia de Jesús, raíz de David. Santo y tremendo, justo y fiel. Y adorado y exaltado le doy yo. Digno de abrir, libre de desatar los celos. Solo Él es, solo Él es. Espíritu Santo, venga de mí. La presencia de Jesús, raíz de David. Santo y tremendo, justo y yo iré. Oh, y Él fue a la cruz por tus pecados y por los míos. Porque aquí ninguno estábamos exentos de pecado. Ninguno éramos santos y libres de pecado. Pero por su sangre, por su sacrificio, por su misericordia, hemos sido perdonados. Cuando levanta la mano y dice gracias, Señor. Gracias por ese perdón, Señor. Oh, gracias, Señor. No merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación.
dador alegre. Póngase de pie y así podemos dar con más libertad. Con un fuerte aplauso. Si se puede poner de pie para conocerle, está con nosotros por primera vez Milady Batista, quien en Milet, Dios te bendiga, bienvenida. Puede tomar asiento. Víctor Serrano, Víctor, Dios te bendiga, Víctor, bienvenido. José Paul, José, diga. Y Oscar Mojía. Qué bueno es el Señor, qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Le invitamos a todos el domingo a las 10 de la mañana. ¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Quédense así sentaditos. Les voy a leer una porción bíblica en el libro de Lucas, capítulo 23, dice: y ellos al llevarle tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas cubrirnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron. Y allí a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús fue traído delante de Caifás, los representantes de los grupos religiosos. También fue traído delante de Poncio Pilato, el representante de los grupos gubernamentales. Entonces, por esos dos grupos, él fue acusado y también sentenciado. Amén. En un lugar de condena, en el lugar donde en realidad llevaban los peores criminales. Y Jesús abre su boca y dice: Jesús, perdónalos. Dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mas sin embargo, podemos ver que Jesús no estaba pensando en él mismo. Él podía haber abierto su boca y podía haber dicho: Señor, sácame de este lugar, dame las fuerzas que yo la necesito. Pero en ese momento, estas personas no estaban pensando en el futuro de ellos, no estaban pensando: intercedo por ellos, perdónalos, Señor, porque no saben
lo que hace. En aquellos entonces era costumbre romana de matar a los malhechores, a criminales en una cruz. Y aquí miramos de una manera bien fuerte, bien desagradable, a Jesús colgado en una cruz con clavos en sus manos y en sus pies. Era una forma, pero aún así miramos a Jesús, dos malhechores, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, y uno de ellos le dice: si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dice: ¿no ves que nosotros estamos aquí porque hemos hecho algo malo? Mas este hombre es justo y no ha hecho nada malo. En ese entonces Jesús lo ve con la profundidad de un amor que lleva más allá, que te eleva que te lleva a un nivel más allá. Y él lo ve y le dice, con ese dolor clavado en esa cruz, le dice que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imaginémonos a Jesús en esa cruz con dolor, sangre cayendo de su cara, latigazos en su espalda, pero sin embargo ese dolor no impidió que en ese momento Él salvara a una vida más. No importa cuán grande sea el pecado que tú has cometido, no importa lo que tú has hecho en esta vida. Si Jesús perdonó a aquel malhechor en aquella cruz, ¿cuántos no pueden perdonarlos a nosotros hoy en este día? Si tú reconoces que Jesús es tu Salvador, te arrepientes de tus pecados y aceptas que Jesús es el único camino hacia la salvación, tú también podrás estar o podrás escuchar las palabras que Jesús le dijo al malhechor en ese día. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en la cruz miraba que estaba María, su hermana, y el discípulo amado. Dirigiéndose a su madre, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Jesús en esos momentos, estando en dolor, sabiendo que iba al Padre, se preocupó de quién iba a cuidar a su madre. Él no tan solo se preocupó como Salvador, sino como hijo también. Porque sí, Jesús estuvo en el vientre de María. Y María le brindó el amor, todo el amor que un ser humano necesita para crecer, para moldearse, para poder amar aún a otras personas. Ese amor Jesús lo recibió de María. Recibía de Jesús una encomienda muy importante, era algo muy especial, su madre. Hoy en día Dios nos llama a amarnos con ese amor que Dios le dio al discípulo amado, con ese amor que Él demanda de cada uno de nosotros, porque dice en su palabra: amaos los unos a los otros. Y es un ejemplo hermoso el de Jesús y el discípulo amado, porque no eran familia de sangre, pero había un amor inmenso, un amor incomparable que solamente Jesús y el que tiene. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la voz de gusto. En momentos muy fuertes se siente separado de su Dios, al que tanto ama. Lejos de ser un grito de desesperación, es un arranque de suspiro de confianza hacia su Dios, en quien la tenía. Fue una manifestación espontánea a aquel que creía siempre que iba a estar a su lado. Se siente abandonado y lejos de su Dios. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas sentirnos abandonados por el Señor. Quizás no en las circunstancias que Jesús lo sintió, pero todos sabemos el trago amargo que se siente sentir que Jesús nos ha abandonado. Sobre la palabra de Jesús nos damos cuenta que Jesús también pasó por un momento duro, el cual se sintió solo, desamparado y abandonado. Ahora bien, si Jesús, siendo hijo de Dios, varón perfecto, sin manchas, obediente hasta su muerte,
¿por qué tuvo que pasar todo esto? Entonces, ¿por qué nosotros no? Si bien es cierto, Dios es soberano, significa que gobierna todo. No hay nada que se escape de sus manos. Pero eso no quiere decir que no habrá en tu vida momentos en los cuales te sientas abandonado. Solo en medio de crisis y en momentos difíciles en tu vida, es ahí donde en esos momentos tenemos que volver nuestros ojos al cielo, Señor, y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él ha planificado un plan perfecto para tu vida. Pero en medio de ese plan hay un sinnúmero de situaciones difíciles que van a llegar. Pero con su ayuda podrás superar. Cada uno de esos momentos difíciles, pueda que estés pasando hoy, hermano, por un momento de esos duros, difíciles. Yo los he pasado. Pero ¿qué pasa? Dios en este día quiere decirte que lo ha permitido porque sabe que con su ayuda lo podrás superar. Que nada te podrá vencer. Y después de esto serás un mejor siervo, una mejor sierva. Si Jesús lo experimentó, ¿por qué nosotros no? Dios nos conoce a perfección y Dios es fiel. Y sus misericordias son nuevas cada día. No desfallezcas. Toma consuelo sabiendo que en tiempos difíciles, y son muchos los que estamos pasando, aun cuando sientes que Dios ha negado su presencia de ti, es para tener una experiencia espiritual contigo. Dios no te ha abandonado, aunque sientas que sí, Dios está contigo. Tengo sed. Todo el mundo sabe lo que es tener sed. La sed es una necesidad fisiológica de todo ser humano. Ahora bien, esta noche yo te voy a hablar de aquella sed que sintió Jesús en el madero como 100% hombre y 100% Dios. Me imagino a Jesús en este escenario como 100% hombre, exclamando desde aquella cruz, tengo sed. Era como una necesidad irresistible de tomar agua. Me lo imagino sangrado, con su costado quebrado, con sus labios secos, con su lengua que se pegaba a su paladar. Me lo imagino botando líquido de su cuerpo. Y todo esto lo hizo sentir esa sed. Y lo único que él recibió fue hiel por comida, y en su sed le dieron a tomar vinagre. Ahora bien, me imagino a Jesús 100% Dios. Un Dios sediento por salvar una humanidad, a una humanidad perdida, con necesidad de salvación. Porque si Jesús no hubiera pasado por esta necesidad, si Jesús no hubiera pasado por esta sed en la cruz, cada uno de nosotros tendríamos que sufrir esa sed en el infierno. Así que cada pecado salido de nuestra boca fue el castigo en la boca de Él. Cuando por nuestros pecados todos cargados en aquel madero, Él gritaba, tengo sed. Cuando Él miraba a todo un pueblo sin salvación, a Él no le importaba sentir esa sed, ya que todo estaba cumplido. Y hoy por hoy demos gracias a esa exclamación tan preciosa, tan gloriosa, que siendo la fuente de agua tuvo sed, para que hoy lo busquen y no tengan sed jamás. Jesús no quiere que tengas sed, Él quiere que te sacies de Él. Deja que Él hoy tome el control de tu mundo. Y porque ya Él pagó todo por ti. Y Él dice en su palabra que el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que sale de la vida eterna. ¿Y por qué hoy el hombre no quiere esa fuente? Es que el hombre está metido en sus deleites y rebelde, pero Jesús ya pagó por ti y Él quiere que tome de su fuente para que pueda tener la vida eterna. No hay nada más que quede por hacer, nada más que quede por añadir. Ya todo está hecho. Esa obra sublime de amor que Cristo estaba realizando en la cruz del Calvario era lo que Dios había anticipado desde el Antiguo Testamento. La obra que el Cristo había de realizar para la redención de nuestros pecados era el cumplimiento de la Sagrada Escritura en su persona. No es esto una declaración de derrota, es una declaración de victoria.
victoria. Cristo había cumplido su misión. Había conseguido el propósito por el cual Él fue enviado, la salvación de su pueblo. Por medio de su vida y su muerte, hoy podemos ser justificados delante de Dios Padre. Somos libres de condenación, porque la culpa de nuestros pecados fue puesta en los lomos de Cristo. Cristo hizo una obra completa. No solamente nos quitó la culpa de nuestras cuentas, sino también que nos aseguró la vida eterna. Gracias a ese sacrificio perfecto, propiciación por nuestros pecados. Dios no pasó por alto nuestras faltas, sino que propició el sacrificio perfecto para aplacarse. Cristo redimió a los pecadores caídos, los cuales eran esclavos del pecado. La medida a pagar, el precio exigido, Cristo fue el precio para la redención de su pueblo. Y por eso pudo decir, consumado es. Pues Él vino a servir y para dar vida en rescate de muchos. Cristo hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo nos justificó en la cruz, por lo cual Jesucristo aboga por nosotros. Si Satanás nos acusa día y noche, Cristo nos defiende día y noche delante de Dios. Cristo nos santificó. Fuimos separados del mundo para Dios. Consumado es. Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Consumado es. Al decir estas palabras, Jesucristo estaba diciendo, Padre, yo quiero decirte que la misión que tú me diste que yo cumpliera ha sido cumplida aquí en la cruz. Consumado es. Un grito de victoria, de triunfo, que significa, he triunfado sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todos mis enemigos que me perseguían. Consumado es. Todo ha sido cancelado. La deuda del pagador ha sido pagada. Y ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. Consumado es. Gracias a este sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz del Calvario, tú y yo hoy somos salvos. Con su sangre fuimos redimidos y por su llagas y heridas hemos sido sanados. Consumado es. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí en la cruz del Calvario se encontraba Jesús, el Salvador del mundo, reconciliando a la humanidad con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario en los últimos segundos de su vida. Palabras poderosas y palabras de victoria. Palabras que Él grita con todas las últimas fuerzas que le quedaban a Él. Palabras que hablan acerca de una relación, en una intimidad, amor y comunión y fidelidad de Jesús con su Padre. De una confianza y abandono y entrega total de Jesús en las manos del Padre. Él sabía que de Dios había salido y sabía que a Dios iba. Nadie le quitaba la vida, sino que Él de sí la entregaba. Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre, buscó siempre agradarle en todo de lo que Él hacía en la tierra, en su ministerio. Llegó el momento de descansar, el momento de descansar en las manos del Padre, de esas manos llenas de un inmenso amor. Jesús sabía que el Padre le amaba y que como el Padre le amaba, pues Él iba de regreso, ¿verdad?, al Padre. Con la muerte de Jesús se cumplían las profecías que el Mesías había de padecer y morir por la humanidad. Cristo fue el último sacrificio estaba en el altar, el cordero inmolado, que había de pagar la deuda tuya y la mía, una deuda que jamás nosotros pudiéramos haber pagado. Solamente Él lo podía hacer. Como hijo obediente cumplió con el plan divino de Dios y el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento había terminado la encomienda que el Padre le había dado.
Él se hizo obediente y obediente hasta muerte de cruz. La expiación ya estaba cumplida. El problema de nuestros pecados, Él lo había solucionado todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Plenamente consciente, Jesús dio su vida, inclinó la cabeza y entregó su espíritu al Padre. Este fue el acto final de su sacrificio voluntario, de la obra redentora. Ahora le aguardaba su regreso a casa. Jesús se enfrentó a la muerte como un vencedor, sabiendo que el Padre lo resucitaría en 3 días. Este mandamiento tenía él de su Padre. Tenía el poder para dar su vida y poder para volverla a tomar. Mediante su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Cerrando el capítulo más importante de la humanidad, que vino al mundo a hacer lo que ningún otro podía hacer: perdonarte a ti y perdonarme a mí. Había un precio que pagar por nuestro pecado. Había un precio que pagar por nuestras transgresiones. Tú y yo no pudimos pagarlo, pero qué bueno que lo pagó. Hay muchos que cuando vienen estos momentos dicen: ay, pero ¿por qué tuvo que morir el Señor? Y aunque se siente un poco egoísta, yo digo: gracias porque tú moriste, porque sin tu muerte yo no hubiera tenido vida. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa muerte? Los machos cabríos del Antiguo Testamento solo tapaban el pecado del hombre. Y en todo el Antiguo Testamento se prometió que venía el Mesías. Y cuando Juan lo vio bajando al Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no tapa, quita el pecado del hombre. Ese fue Cristo. Y esas 7 palabras pronunciadas por Él fueron la forma en la cual Él dijo: lo que vine a hacer está hecho. Ahora, y caminando la vía dolorosa, los historiadores han marcado el paso que tomó Jesús. Cada una de aquellas paradas que hoy han venido a cruzarse como las estaciones de la cruz están marcadas en ese camino. Caminando por aquellas calles antiguas, una de las cosas que pude percibir en mi espíritu, porque este no era el camino para un rey, pero él era el camino del rey. Porque este no era el trato para un rey, pero era el trato que nos merecíamos nosotros, el cual el rey tomó sobre sus espaldas, porque tú y yo merecíamos que nos dieran en las espaldas por nuestros pecados y por nuestra maldad. Pero Cristo dijo: échate a un lado, déjame pasar a mí, déjame tomar los golpes que a ti te pertenecen, déjame sufrir el escarnio que tú debes sufrir. Llegando a la cruz lo pusieron y se reían de él y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. From a beating, there were stripes upon his back.